En la gélida noche de 1873, la ciudad de Wittenberg dormía, ajena al horror que se desplegaba en las afueras, en una antigua hacienda. Un susurro helado se mezcla con el viento gélido en las calles. ¿Qué le pasó a la pequeña Emma Richter? El caso conmocionó a todos, y lo que parecía una simple historia de una niña perdida se convirtió en una pesadilla que desafía la razón y la fe. El cuerpo de la niña, de apenas 10 años, fue encontrado desmayado en una cámara secreta en el ático, un lugar cuya existencia nadie conocía. La sorpresa inicial dio paso a un pavor creciente cuando, al despertar, Emma no recordaba nada, pero lo conocía todo. La voz infantil recitaba de repente fragmentos en latín arcaico y describía eventos históricos con una precisión que ni la ciencia había logrado. Lo que la ciencia no podía explicar, la religión lo temía. Y la pregunta que todos se hacían era, ¿qué o quién estuvo con Emma en esa cámara oscura? El descubrimiento de la cámara sellada, un espacio sofocante y mohoso en el ático, es el corazón del misterio. No era solo una habitación olvidada, sino una especie de cápsula del tiempo, un vacío donde el pasado y el presente parecían haberse fusionado en un momento aterrorizante. Las autoridades, al inspeccionarla, no encontraron rastros de allanamiento ni señales de que la niña hubiera entrado por su cuenta. Era como si la cámara la hubiera engullido para luego escupirla de vuelta, pero no sin antes infundirle algo inexplicable. La niña que regresó era un puente entre mundos, un eco vivo de voces y eventos que hacía mucho tiempo deberían haber permanecido en silencio. La comunidad, dividida entre la fascinación y el miedo, comenzaba a ver en Emma un presagio, una puerta que se abría a un abismo de conocimiento y oscuridad, algo para lo que la nueva era de la razón no estaba preparada. Sin embargo, el pavor no reside solo en la falta de explicación, sino en la consecuencia de la transformación. Cada palabra que Emma pronunciaba era una llave que abría puertas a eventos pasados que ahora parecían tener un peso opresor en el presente. Ella, al principio una víctima inocente, se convertía en el centro de una disputa entre la razón y la superstición, entre la ciencia y el folclore. Las preguntas se acumulaban. ¿Sería esto un milagro? ¿Una maldición? ¿Un síntoma de alguna enfermedad misteriosa? Lo que la niña tenía ahora, además de conocimiento, era una carga. La salud de Emma poco a poco empezaba a deteriorarse, como si lo que la habitaba estuviera drenando su propia vida. Este caso no es solo sobre lo que sucedió en un ático polvoriento, sino sobre lo que está por venir, lo que se ha despertado y el precio que la pequeña Emma Richter tendrá que pagar por este conocimiento profano. La figura del doctor Elias Thorne, un joven y ambicioso neurocirujano, emerge en este escenario de misterio con el aura de un héroe de la nueva era. Recién llegado de Berlín para asumir un puesto en el hospital de Wittenberg, era la encarnación del progreso científico, un hombre que veía en el bisturí y la razón las únicas herramientas capaces de desentrañar los enigmas del cuerpo y la mente humana. Con su postura impecable, trajes bien cortados y un maletín de cuero repleto de instrumentos de vanguardia, Elías representaba un contraste total con el paisaje rural y envejecido de la ciudad. El caso de Emma Richter para él no era un espectáculo de horrores folclóricos, sino una oportunidad de oro. La oportunidad de demostrar de una vez por todas que la medicina moderna podía triunfar sobre la ignorancia y la superstición. Su motivación era tan personal como profesional. Elías cargaba con el peso de una tragedia pasada, un evento que lo hizo abrazar el escepticismo con una intensidad casi fanática. Veía en cada diagnóstico la oportunidad de recuperar el control que el destino le había robado, y el caso de Emma, con sus manifestaciones inexplicables, era un desafío directo a esa visión del mundo. Se acercó a la niña con la frialdad de un científico,
observando sus síntomas, registrando sus palabras y buscando patrones que pudieran encajar en un diagnóstico clínico. Para él, Emma no era una niña poseída o bendecida, sino un rompecabezas biológico, una anomalía neurológica que, una vez descifrada, le daría el reconocimiento que tanto anhelaba y quizás la paz que le faltaba. El viaje de Elias es la columna vertebral de esta narrativa, un camino que lo llevará del escepticismo confiado a una implicación emocional y aterradora. Inicialmente, estaba dispuesto a descartar cualquier sugerencia de folclore como absurda, centrándose solo en datos y pruebas concretas. Sin embargo, el misterio de Emma era más profundo de lo que imaginaba. Con cada nueva revelación, con cada frase que la niña pronunciaba con un acento milenario, los cimientos de su fe en la razón comenzaban a temblar. Su ambición de desentrañar el caso para demostrar un punto científico se transformó lentamente en una búsqueda desesperada de la verdad, una necesidad de entender lo que estaba sucediendo no solo para salvar su reputación, sino para salvar a la propia niña. Era el hombre de la ciencia que, a su pesar, estaba a punto de descubrir que existen verdades que el bisturí no puede alcanzar. En 1873, Alemania era una nación recién forjada en el calor de la guerra, un imperio unificado bajo el puño de hierro de Prusia. El aire en Wittenberg estaba cargado no solo con el olor a carbón de las nuevas fábricas, sino también con la promesa y la arrogancia del progreso. La ciencia y el racionalismo de vanguardia eran la nueva religión, y hombres como Elías creían que la luz de la razón desmitificaría el mundo, relegando las viejas supersticiones al olvido. Era una época de profundas contradicciones, donde el ímpetu por un futuro de máquinas y descubrimientos chocaba violentamente con las sombras de un pasado que la nación aún se negaba a dejar atrás. El paisaje era un reflejo de esta dualidad. Castillos medievales y bosques densos, donde todavía resonaban los susurros de leyendas antiguas, convivían lado a lado con las chimeneas humeantes y el ruido mecánico de la industria. Wittenberg en particular era el epicentro de esta colisión, una de la Reforma protestante. La ciudad era un mosaico de tradiciones seculares y una fe que, a pesar de todo, permanecía inquebrantable en el corazón de sus habitantes. La arquitectura de piedra, las iglesias góticas y las calles estrechas parecían testigos silenciosos de una historia que se negaba a ser olvidada. En este ambiente, las supersticiones no eran solo cuentos de hadas, eran verdades transmitidas de generación en generación. El contraste entre el hospital moderno, con sus salas esterilizadas e instrumentos de hierro frío, y las humildes haciendas, calentadas por chimeneas de leña y con olor a tierra, era palpable. Era la batalla entre lo nuevo y lo viejo, lo racional y lo místico, lo que se podía ver y tocar y lo que se sentía solo en los huesos. Para la familia Richter, la fe era el pilar que los mantenía en pie, un ancla en un mundo en rápido cambio. Agricultores de subsistencia vivían con una sencillez que el progreso parecía haber olvidado. Su casa, una estructura de madera gastada y techo de pizarra, parecía más una extensión del bosque circundante que parte de la Nueva Alemania. La vida de trabajo en la tierra, bajo el cielo casi siempre nublado, les enseñó a respetar el poder de la naturaleza y las fuerzas que la gobernaban, pero también a temer lo inexplicable. Para ellos, lo que le pasó a Emma no era un caso médico a resolver, sino una intervención divina o demoníaca. La madre, protectora y desesperada, buscaba en los rosarios y las oraciones un consuelo que la ciencia no podía ofrecer, mientras que el padre, un hombre de fe inquebrantable, veía en su hija el reflejo de un castigo o una prueba. El bosque que rodeaba la propiedad de los Richter era un personaje aparte.
Denso, sombrío y silencioso, servía de frontera entre el mundo civilizado y un reino de leyendas y folclore. El sonido constante del viento aullando entre los árboles era una banda sonora que acompañaba la vida de todos los que vivían allí. La luz del sol rara vez penetraba las densas copas, dejando el suelo siempre húmedo y los senderos envueltos en una penumbra perpetua. Las historias de entidades paganas y rituales antiguos, que según los mayores todavía rondaban esos bosques, no eran solo cuentos para asustar a los niños. Eran advertencias, ecos de un tiempo en el que los hombres se arrodillaban ante fuerzas que la ciencia de Elías ahora consideraba tonterías. El aire en la ciudad era pesado, no solo por el clima, sino por un sentimiento de presagio. La unificación de Alemania había traído consigo una euforia nacionalista, pero debajo de esa superficie de orgullo y progreso yacía una inquietud silenciosa. La gente miraba las nuevas fábricas con una mezcla de esperanza y desconfianza, temiendo que, al abrazar el futuro, de alguna manera se estuvieran distanciando de su propia alma. El caso de Emma Richter fue el catalizador perfecto para esta ansiedad colectiva. Sacó a relucir todos los miedos y dudas que la sociedad intentaba ignorar. La pequeña, con su voz antigua y sus ojos tristes, se convirtió en un espejo que reflejaba la fragilidad de la razón frente al poder de lo desconocido. La casa de los Richter, en este contexto, era el centro de un tornado. Por un lado, la nueva ciencia de Berlín, representada por Elías, intentaba aplicar sus lógicas y herramientas. Por otro, la tradición y el folclore local, encarnados por Karl Gruber, el historiador aficionado, que veía en cada detalle del caso la confirmación de leyendas paganas. El ático donde todo comenzó era el epicentro de la disputa. La cámara sellada, un espacio oscuro y polvoriento, no era solo un misterio físico, sino un portal a una batalla ideológica. Las creencias de la familia Richter, que alternaban entre la providencia divina y el castigo, creaban un tercer vértice en esta disputa, demostrando que la fe popular era tan poderosa como la ciencia y el ocultismo. El clima constante de Wittenberg, con su cielo gris y sus lluvias frías, servía de telón de fondo para la historia. El ambiente era un reflejo visual de la tristeza y el misterio que se cernían sobre la ciudad. El sonido del viento, que parecía susurrar secretos antiguos en los oídos de quienes se atrevían a escuchar, y el olor a tierra húmeda y a moho de las casas viejas, contribuían a la atmósfera opresiva. Era un lugar donde el pasado nunca parecía haber muerto del todo, solo dormido, esperando la oportunidad perfecta para despertar. Y el caso de Emma Richter era, para la sorpresa y el terror de todos, el despertador. La ciudad, que una vez vio a Martín Lutero desafiar el poder de Roma, ahora veía a una niña desafiar las propias leyes de la naturaleza y del tiempo. El choque entre el mundo científico y el mundo folclórico no era solo filosófico, era físico. La llegada de Elías con su maletín brillante y su mente pragmática a la casa de los Richter fue como la llegada de un alienígena. La familia, con su sencillez y su fe, parecía un vestigio de otra era. Los vecinos, que observaban al cirujano con desconfianza, preferían confiar en los relatos de la abuela sobre la hija del bosque que en la explicación de cualquier médico. La ciudad entera parecía estar conteniendo la respiración, esperando para ver cuál de los dos mundos prevalecería. La razón que prometía un futuro de control y orden, o lo inexplicable que amenazaba con arrastrarlos de vuelta a las sombras de la historia. Este contexto histórico y geográfico de una nación en transición, de una ciudad dividida entre el progreso y la tradición, es el suelo fértil donde floreció el misterio de Emma Richter. No era un caso aislado, sino un síntoma, una herida abierta que exponía todas las tensiones y contradicciones de una sociedad. La historia de Emma no era solo la historia de una niña,
sino la historia de la propia Alemania, luchando por desvincularse de un pasado sombrío y folclórico, incluso cuando ese pasado insistía en volver, de forma más visceral y aterradora de lo que se podría imaginar. El caso era una parábola viva, una prueba de que ni siquiera el ímpetu más fuerte por el progreso puede borrar por completo la marca de lo que vino antes. El pasado guarda historias que pueden cambiar todo lo que sabemos. Por eso, cada detalle hace la diferencia. El doctor Elias Thorne inició sus investigaciones con la postura metódica y fría de un cirujano. La primera etapa fue la anamnesis, un intento de catalogar los nuevos y extraños síntomas de Emma. La niña, sentada en una silla en el hospital, parecía una estatua. Su voz, cuando hablaba, era un contraste perturbador. Describió la caída de Constantinopla, no como un hecho de un libro, sino con la emoción y el detalle de quien la presenció, mencionando el olor a pólvora y la expresión desesperada de los soldados. En otro momento, recitó un fragmento de un texto en latín arcaico que ni siquiera el profesor de historia de la ciudad conocía, pero que Gruber, el historiador aficionado, identificaría más tarde como parte de un antiguo rito pagano. Cada frase de Emma era un fragmento de un rompecabezas que desafiaba la cronología y la cordura, pero que Elías intentaba organizar en un expediente médico. La familia Richter fue la primera en ser interrogada. La madre, con los ojos rojos de tanto llorar, le contó a Elías sobre las desapariciones de niños en la familia a lo largo de generaciones, un tabú del que nadie se atrevía a hablar. Susurró sobre el pecado ancestral de la familia, una deuda que, según la abuela, debía ser pagada. El padre, con una Biblia en las manos, temblaba al hablar de lo que él llamaba la voz del demonio que oía en su hija. Describió cómo la niña, antes obediente, ahora parecía tener una voluntad propia, maligna y llena de secretos. No querían una cura, sino un exorcismo. Para Elías, estos relatos no eran más que la expresión de un pueblo supersticioso, lo que reforzaba su convicción de que el problema era biológico, no espiritual. Las entrevistas de Elías con los vecinos revelaron rumores y leyendas locales. La más persistente era sobre la hija del bosque, una entidad folclórica que, según la leyenda, elegía a una niña pura para habitar en tiempos de gran infortunio, concediéndole un conocimiento ancestral a cambio de algo inefable. Los mayores la describían como una presencia silenciosa y omnisciente que observaba a los niños desde las ventanas de las casas, un espíritu que se manifestaba a través del viento gélido y el susurro de las hojas. Una vecina anciana juró haber visto una sombra esbelta y alta en la ventana del ático de los Richter la noche en que Emma desapareció. Elías, con su mente racional, descartó estos relatos como fruto de la imaginación popular, manifestaciones de miedo e histeria. Karl Gruber, el historiador aficionado, entró en la narrativa con sus propias teorías. Él, despreciado por la élite científica, vio en Emma la confirmación de sus investigaciones sobre un culto pagano extinto en la región, que usaba a los niños como receptáculos de una memoria colectiva y sombría. Gruber le presentó a Elias un fragmento de un antiguo diario mal conservado que hablaba sobre el ritual de la memoria, un rito en el que el alma de un niño se usaba para guardar el conocimiento de un pueblo a cambio de una ofrenda inefable. La voz de Emma para Karl no era la voz de una niña, sino la voz de un eco, una memoria que buscaba una redención que la historia no podía darle. Elías, que veía en Karl a un hombre loco y obsesivo, rechazó sus teorías, pero en secreto guardó los fragmentos del diario. El contraste entre el enfoque de Elías y el de Karl era la esencia misma del conflicto. Elías realizaba exámenes físicos y neurológicos exhaustivos a Emma, buscando anomalías cerebrales, lesiones o cualquier indicio de savantismo.
Analizó cada frase de la niña como un síntoma, un código que debía ser descifrado por la ciencia. Mientras tanto, Karl Gruber se sumergía en textos antiguos y mapas ancestrales, buscando vestigios del culto pagano y del lugar donde se habrían realizado los rituales. Para él, Emma no era una paciente, sino un testigo vivo de un crimen histórico, una llave para un secreto que la ciudad de Wittenberg había enterrado, pero nunca olvidado. La primera oleada de investigaciones de Elías terminó con un diagnóstico vacío. No había lesiones, tumores, ni ningún indicio físico que explicara las nuevas habilidades de Emma. Su cerebro parecía perfectamente normal y los resultados de los exámenes eran impecables. La ciencia, a la que Elías tanto se aferraba, parecía haberlo abandonado. El misterio, en lugar de disminuir, aumentaba. La niña, sentada en su cama de hospital, parecía cada vez más frágil. Su piel estaba pálida. Sus ojos, antes llenos de curiosidad infantil, ahora reflejaban una sabiduría cansada y una profunda tristeza. Elías se sentía cada vez más aislado. Si la ciencia no podía explicar el caso, tendría que recurrir a métodos menos ortodoxos, o admitir que había algo en el mundo que no podía ser medido, pesado o diagnosticado. El misterio no solo residía en el conocimiento que tenía Emma, sino en la forma en que lo revelaba. No respondía a las preguntas, sino que pronunciaba frases enigmáticas como «el río de sangre no fue suficiente» o «el lobo no puede ser más rápido que la flecha del cazador». Cada una de estas frases era un microgancho, un anzuelo que conducía a otra pregunta. Elías, por mucho que lo intentara, no lograba encontrar un patrón lógico en sus palabras. Gruber, sin embargo, escuchaba las palabras de la niña como si fueran la música de una lengua ancestral, traduciéndolas al contexto de sus investigaciones. Creía que las palabras de Emma eran fragmentos de un ritual, pistas sobre el lugar donde había ocurrido la ceremonia y donde el verdadero misterio aún aguardaba. La creciente tensión entre Elías y Karl era una representación perfecta del conflicto central. Elías veía en Karl a un charlatán, un hombre que se aprovechaba de la fragilidad de una niña para demostrar sus teorías absurdas. Karl, por su parte, veía en Elías a un tonto arrogante, un hombre que, por su fe ciega en la ciencia, estaba a punto de ignorar la única pista que podría salvar la vida de la niña. El debate entre ellos, en medio del hospital, era un espectáculo. Elías hablaba de sinapsis y neurotransmisores, mientras que Karl hablaba de rituales paganos y la memoria del bosque. Con cada nueva discusión, la familia Richter, que lo presenciaba todo con los ojos muy abiertos, se sentía más perdida y más dividida sobre la naturaleza de lo que su hija se había convertido. Las investigaciones llevaron a Elías a un punto de no retorno. Ahora estaba dividido entre su escepticismo y una extraña fascinación por lo que Karl Gruber estaba diciendo. Volvió a leer las notas de su primera entrevista con la familia Richter, releyendo los relatos de desapariciones y sucesos extraños. Lo que antes parecían supersticiones aleatorias, ahora, a la luz de lo que Karl había dicho, parecían encajar en un patrón. El diario de la familia, que inicialmente había descartado como una colección de cuentos populares, de repente se convertía en una pista vital. Lo que era un caso clínico se convertía en una carrera contrarreloj para desentrañar un secreto que la familia había guardado durante generaciones y que ahora amenazaba con consumir la vida de la pequeña Emma. Los primeros testimonios e investigaciones de Elías fueron una inmersión en un mundo que hasta entonces se había negado a reconocer. Se enfrentó al hecho de que la ciencia no tenía todas las respuestas, y que, tal vez, los relatos de leyendas y folclore contenían una verdad que el microscopio y el bisturí no podían revelar. La voz de Emma, que inicialmente catalogó como un síntoma,
ahora sonaba como una llamada, una súplica de un tiempo que se negaba a ser olvidado. Lo que comenzó como una simple investigación se convirtió en una búsqueda de algo que no tenía nombre y que estaba lenta e inexorablemente apoderándose de la vida de una niña. La línea entre lo racional y lo irracional empezaba a desvanecerse, y Elías se encontraba en el medio sin saber de qué lado estaba. Elías, en su búsqueda desesperada de una explicación racional, comenzó a notar patrones en los dibujos que Emma hacía en el papel. Eran líneas y círculos aparentemente inconexos que, al compararlos, formaban un símbolo recurrente. Fue Karl Gruber quien, con un brillo en los ojos, reconoció el dibujo. Un antiguo sigilo pagano, una representación estilizada del Ciervo de las Sombras, una entidad del folclore germánico asociada al culto extinto. El descubrimiento del símbolo, que Elías inicialmente vio como un garabato sin sentido, fue el primer golpe a su fe en la razón. El símbolo, idéntico a uno que Gruber había encontrado en un diario ancestral, fue el eslabón que conectó los delirios de Emma con una realidad histórica que el cirujano se negaba a aceptar. La tensión aumentó cuando Emma, al dibujar el símbolo, comenzó a sangrar por la nariz, como si el acto de dibujarlo estuviera drenando su energía vital. El siguiente descubrimiento fue aún más perturbador. Elías, en su visita a la cámara del ático, notó una irregularidad en la pared de piedra. Debajo del polvo y el moho, el mismo símbolo del Ciervo de las Sombras estaba grabado, casi invisible. Elías pasó la mano sobre la piedra fría, sintiendo el surco, y un escalofrío recorrió su espalda. No era solo un dibujo, era una marca, un sello. La cámara no era una simple habitación olvidada, sino un santuario profano, un lugar donde el antiguo culto se había reunido y había realizado sus rituales. La evidencia fría y palpable estaba allí, en la piedra. Para Elías, el descubrimiento fue un shock, la prueba irrefutable de que lo que le estaba sucediendo a Emma no era solo una anomalía neurológica, sino el resultado de una intervención en un lugar específico, cargado de historia e intención. La tensión se intensificó cuando Elías descubrió el diario de la familia Richter, que el padre de la niña, en un momento de desesperación, le entregó. Las páginas, amarillentas por el tiempo y con una caligrafía irregular, revelaban una línea de desapariciones y eventos inexplicables a lo largo de generaciones. El diario, que él inicialmente despreció como una colección de cuentos folclóricos, hablaba sobre niños que, al igual que Emma, recibían la memoria del bosque y poco tiempo después desaparecían sin dejar rastro. Con cada nuevo relato, Elías sentía un nudo en el pecho, aterrorizado por la posibilidad de que el destino de Emma ya estuviera sellado, una tradición macabra que se repetía cada generación. Karl Gruber, que se había sumergido más en sus investigaciones, hizo un descubrimiento crucial en un viejo mapa de la región. El mapa, de siglos atrás, indicaba el lugar del antiguo culto pagano, el mismo bosque denso que rodeaba la casa de los Richter. Aún más perturbador, el mapa mostraba que la casa de la familia estaba construida exactamente sobre la frontera del antiguo territorio del culto, como si la cámara del ático fuera la entrada a una cripta, un punto de contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esta evidencia geográfica vinculaba a la familia Richter con el culto de manera innegable, y la paranoia de Elías comenzó a aumentar. Veía en cada detalle, en cada relato, la confirmación de una verdad que él, con su formación científica, no quería ver. Mientras tanto, la salud de Emma seguía deteriorándose. La niña, antes radiante, ahora estaba pálida, con venas azuladas visibles en su piel translúcida. Rechazaba la comida y el agua, y las frases enigmáticas se volvían más frecuentes y urgentes. El pago se acerca.
susurraba con voz ronca. El precio de la memoria tiene que ser pagado. La frase se repetía como un mantra aterrador, una advertencia que nadie lograba entender. Elías y Carl, ahora obligados a trabajar juntos, estaban en una carrera contrarreloj. El tiempo se estaba agotando y la niña parecía estar desvaneciéndose, como una vela que se apaga lentamente. El clímax se estaba acercando. Con cada nuevo descubrimiento, la tensión se intensificaba. El dibujo de Emma, el símbolo en la cámara, el diario de la familia, el mapa ancestral. Todos los fragmentos del misterio encajaban en un patrón aterrador. Elías, el hombre de la razón, se vio cada vez más rehén de la superstición, obligado a considerar la posibilidad de que lo que le estaba sucediendo a Emma era de hecho sobrenatural. Intentó desesperadamente encontrar una explicación médica, una enfermedad rara, un síndrome, pero todos los exámenes daban negativo. La ciencia, en la que tanto confiaba, le estaba fallando y el terror de Elías aumentaba. No solo estaba lidiando con una paciente, sino con una entidad, una fuerza que no podía ser medida ni explicada por ninguna herramienta que tuviera en su maletín. El descubrimiento de que el símbolo pagano estaba relacionado con la leyenda de la hija del bosque fue el punto de inflexión. Gruber, en un arrebato de euforia, le explicó a Elías que la leyenda no era solo sobre una entidad, sino sobre un ritual. El culto creía que, al imbuir a un niño con la memoria del bosque, podían preservar el conocimiento de su pueblo. Sin embargo, esta transferencia tenía un precio. El niño, a cambio del conocimiento, debía pagar con su propia vida, ofreciéndose como sacrificio. Elías, conmocionado por la revelación, vio cómo la inocencia de Emma era devorada por un misterio de siglos. La urgencia se volvió abrumadora, el tiempo se estaba agotando y la vida de la niña pendía de un hilo. Ya no podía darse el lujo de ignorar las leyendas, porque ellas, al parecer, eran la única verdad que el caso tenía para ofrecer. Elías se sintió en una encrucijada. Podía continuar la búsqueda de una cura médica, ignorando las pruebas que apuntaban a lo sobrenatural, o podía unirse a Gruber en su investigación, explorando los secretos de un culto extinto. La segunda opción para él era el terror máximo, el abandono de todo lo que creía. Sin embargo, el rostro pálido de Emma y el susurro constante de pago lo empujaban al borde del precipicio. El hombre que veía el mundo en blanco y negro se vio obligado a ver los tonos de gris, las sombras de una historia que él, por arrogancia, se negaba a ver. El misterio se profundizó y la tensión se volvió insoportable, ya que la vida de una niña estaba en juego, y la única posibilidad de salvarla parecía estar en un pasado que la ciencia intentó borrar. Con cada nuevo síntoma de Emma, el terror de Elías aumentaba. La niña comenzó a tener visiones y a describir eventos que estaban sucediendo en otros lugares, como si su mente se estuviera expandiendo más allá de las fronteras de su propia realidad. Describió la llegada de un telegrama a la casa de la familia, horas antes de que el telegrama llegara, y las últimas palabras de una paciente en su lecho de muerte en el hospital. Su conocimiento ya no era solo histórico, era profético. Era como si la entidad que la habitaba la estuviera usando como un puente entre el pasado y el futuro, y cada vez que miraba a través de ese puente, una parte de ella, de su esencia, era consumida. Elías estaba presenciando lo que parecía ser la muerte lenta e inexorable de la propia alma de Emma Richter. La revelación final, antes del clímax, llegó cuando Elías y Gruber, trabajando juntos, descubrieron que la familia Richter, hacía siglos, había formado parte del culto pagano. El diario que hablaba de las desapariciones no era un simple registro de tragedias, sino una crónica de un ritual que se repetía cada generación. Lo que Emma tenía, el conocimiento que la estaba matando, no era una maldición, sino una herencia. La memoria del bosque
era la carga de un pueblo que, al ser extinto, encontró una forma de seguir viviendo a través de sus niños, sacrificando sus vidas para preservar su conocimiento. Elías, el hombre de la razón, se vio ante una verdad que lo destruía. La medicina no tenía una cura para lo que tenía Emma, pues lo que ella tenía no era una enfermedad, sino una herencia ancestral, una carga que se vio obligada a llevar. La urgencia era un cuchillo afilado que perforaba el aire pesado de Wittenberg. Elías, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, miró a Karl. El diario de la familia Richter, que sostenía con manos temblorosas, era la prueba que lo sacaba de su zona de confort y lo empujaba al abismo. Ya no había tiempo para escepticismo o discusiones académicas. La salud de Emma se estaba agotando rápidamente, y lo que ella decía sobre el pago se convirtió en un grito silencioso que resonaba en su cabeza. Las palabras de Karl, que antes parecían las divagaciones de un loco, ahora eran las únicas que tenían sentido. El diario y el mapa antiguo, juntos, señalaban un único lugar: el corazón del bosque, el santuario del culto extinto. La noche del clímax era una oscuridad sin estrellas. El viento aullaba como una voz fantasmal, y las ramas de los árboles se extendían como garras retorcidas, tratando de agarrar a los dos hombres. Elías y Karl, armados solo con una linterna de queroseno y una determinación desesperada, seguían el sendero que indicaba el mapa ancestral. Con cada paso, el olor a moho y a tierra mojada se hacía más fuerte, y los susurros de Emma, que parecían estar en todas partes, llenaban el aire. Se adentraban cada vez más en el bosque, un lugar que la gente de Wittenberg evitaba por miedo, un lugar que la Nueva Alemania había olvidado, pero que ahora se convertía en el escenario de un enfrentamiento entre la vida y la muerte. El santuario del culto era un claro abandonado, donde se alzaba un círculo de piedras gastadas por el tiempo, cubiertas de musgo y maleza. En el centro del círculo, una piedra de sacrificio, con el mismo símbolo del siervo de las sombras grabado, brillaba con una luz débil y siniestra. Elías sintió un pavor visceral, un miedo que nunca había sentido en una sala de operaciones. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego allí no era la vida de una paciente, sino el alma de una niña. La ciencia, con toda su lógica, era impotente ante lo que tenía delante. El lugar no era solo un pedazo de tierra, era un portal a una dimensión de tiempo y memoria que se negaba a morir. Mientras estaban en el santuario, la voz de Emma, que no estaba físicamente presente, resonó en el bosque. «El pago se acerca», susurró, y su voz se mezcló con la de decenas de otros niños, voces antiguas y desesperadas que clamaban por redención. Elías sintió el peso de la historia, la carga de un pueblo que, para no ser olvidado, se negó a morir. Las voces, cada vez más fuertes, se transformaron en un lamento, un canto fúnebre que parecía drenar la energía del ambiente. Karl, por su parte, estaba en éxtasis. Reconoció el canto, una melodía ancestral que, según los relatos, era parte del ritual del culto, un canto de invocación a la memoria del bosque. El clímax se produjo cuando una sombra, esbelta y alta, se materializó en el centro del círculo de piedras. No era la hija del bosque como una entidad física, sino una proyección etérea, una manifestación de la memoria colectiva que se había convertido en una fuerza consciente. La sombra miró a Elías y a Karl. Sus ojos brillaban con una luz fría y amarga. No era maligna, pero tampoco era benevolente. Era un repositorio de recuerdos, el eco de todos los niños que, a lo largo de los siglos, fueron utilizados en el ritual. La sombra se acercó, y Elías sintió un frío glacial, un frío que no venía del ambiente, sino de la proximidad a algo que no tenía vida. La sombra habló a través de Emma, cuyas palabras resonaban en su cabeza. El pago es la memoria, y la memoria es la vida.
Elías entendió. El ritual exigía la vida de la niña, no como un sacrificio físico, sino como un intercambio. La niña daba su vida, su memoria, su alma, para que la memoria del pueblo pudiera continuar. Era un intercambio brutal, una forma de inmortalidad pagana que se alimentaba de la inocencia. Elías, el hombre que creía en la razón, se vio ante una verdad que lo destruía. La medicina no podía curar a Emma, porque lo que ella tenía no era una enfermedad, sino una herencia, una carga que se vio obligada a llevar. La lucha de Elías ya no era contra una enfermedad, sino contra el tiempo. La sombra, la memoria del bosque, estaba drenando a Emma. Elías, con el corazón roto, se dio cuenta de que la única forma de salvar a la niña no era con la ciencia, sino con el folclore. Miró a Carl, el hombre que despreciaba, y le pidió ayuda. Carl, con una expresión de triunfo amargo, recitó un encantamiento de su diario ancestral, un ritual de liberación, una forma de romper el vínculo entre la niña y la memoria. La voz de Carl se mezcló con los lamentos de los niños, y el círculo de piedras comenzó a brillar con una luz débil y azulada. El enfrentamiento final fue una batalla de voluntades. La sombra, la memoria del bosque, luchaba contra el encantamiento de Carl, tratando de mantenerse viva a través de Emma. Elías, en un acto de desesperación y coraje, puso la mano en la piedra de sacrificio, y un dolor punzante recorrió su brazo. Sintió el peso de los recuerdos, los lamentos de los niños, el dolor de un pueblo olvidado. Sintió la conexión con Emma y, en un momento de lucidez, comprendió lo que había que hacer. No podía curarla, pero podía liberarla. Elías cerró los ojos y, con la mente concentrada, empujó los recuerdos de Emma hacia la piedra de sacrificio. El dolor era insoportable, pero continuó. La sombra, la memoria del bosque, se retorció, gritó con las voces de decenas de niños y luego, con un suspiro, se desintegró en partículas de luz, desapareciendo en el aire frío. El silencio en el bosque era ensordecedor. La piedra de sacrificio dejó de brillar y Elías, exhausto, cayó de rodillas. Lo que había hecho no fue un acto de ciencia, sino un acto de fe, un sacrificio personal para salvar a una niña inocente. El clímax fue el punto de no retorno para Elías. Él, el hombre de la razón, se había rendido a lo inexplicable. Él, el hombre que veía el mundo en blanco y negro, había presenciado algo que no podía ser explicado por ninguno de sus libros. Había entrado en la oscuridad y había salido victorioso, pero no sin una cicatriz. Había salvado a Emma, pero a costa de su propia fe en la razón, y lo que sintió al tocar la piedra, el peso de los recuerdos, se quedaría con él para siempre. El clímax no fue la resolución, sino el comienzo de un nuevo viaje para Elías. Con la memoria del bosque atrapada en la piedra, el silencio que se instaló en el claro fue el más profundo que Elías y Carl habían experimentado. Emma, de vuelta en su cama de hospital, despertó. La palidez de su piel había dado paso a un color rosado y saludable. El brillo de conocimiento antiguo en sus ojos había desaparecido, sustituido por una inocencia infantil que hacía que los corazones de sus padres se llenaran de alivio. Solo recordaba la oscuridad, el miedo y un sentimiento de que estaba sola. Los recuerdos que la atormentaron durante semanas, las lenguas antiguas y los eventos históricos, habían sido eliminados de su mente. Lo que Elías había hecho, impulsado por la desesperación y no por la razón, funcionó. Emma Richter estaba curada, no por una cirugía, sino por un ritual que él, irónicamente, había despreciado. La ciudad, al enterarse de la recuperación de Emma, se dividió. Para la familia Richter fue un milagro, una intervención divina que salvó a su hija de la perdición. Para Karl Gruber, el historiador aficionado,
Fue la confirmación de sus teorías, la prueba de que el folclore y las leyendas contenían una verdad que la ciencia no podía explicar. Él, ahora, era el héroe local, el hombre que, con su conocimiento del pasado, había salvado una vida. Elías, por su parte, fue recibido con una mezcla de admiración y desconfianza. Su explicación, que intentó basar en una rara anomalía neurológica, no convenció a nadie. El hombre de la ciencia se había convertido en el hombre del misterio, y la cicatriz en su brazo, donde había tocado la piedra, era la prueba física de su experiencia. La resolución del caso, sin embargo, no trajo una paz completa para Elías. Había salvado a Emma, pero a un costo. Su fe inquebrantable en la razón fue destruida. Él, ahora, miraba el mundo de otra manera, viendo sombras donde antes solo veía luz. Entendía que existen verdades que están más allá del alcance de la ciencia y que el pasado, por mucho que intentemos enterrarlo, siempre encuentra una forma de emerger. La experiencia lo cambió para siempre, transformándolo de un cirujano ambicioso y escéptico a un hombre que cargaba con el peso de un secreto, un hombre que sabía que, bajo la superficie de la realidad, había un mundo de leyendas y folclore, un mundo que la nueva Alemania se negaba a reconocer. El diario de la familia Richter, que ahora estaba en posesión de Elías, era el registro de una verdad que nadie más en la ciudad parecía querer enfrentar. Sabía que las desapariciones de niños a lo largo de las generaciones no eran coincidencias, sino sacrificios. Sabía que lo que Emma tuvo no era una maldición, sino una herencia, una carga que se vio obligada a llevar. La reflexión moral que Elías llevaba consigo era que algunas verdades son más grandes que la ciencia y que el progreso no puede borrar la historia. La búsqueda de conocimiento y reconocimiento de Elías se había transformado en una búsqueda de la verdad, una búsqueda que lo llevó a un lugar que nunca imaginó que existiría. El destino de Karl Gruber fue el opuesto. Él, el hombre que siempre fue despreciado, se convirtió en un consultor de historias locales, un hombre al que la comunidad buscaba en tiempos de crisis. Su fe en el folclore y las leyendas fue validada y se convirtió en una figura respetada, un guardián del pasado. El caso de Emma Richter le dio la redención que siempre buscó. Sin embargo, él, al igual que Elías, cargaba con el peso de lo que había sucedido. Sabía que la memoria del bosque todavía existía y que la piedra de sacrificio, ahora inerte, era un recordatorio silencioso de que el pasado solo estaba dormido, esperando el momento adecuado para despertar. Elías, finalmente, dejó Wittenberg. Ya no podía quedarse en un lugar donde el pasado y el presente chocaban de forma tan violenta. Se convirtió en un nómada, un cirujano que viajaba de ciudad en ciudad sin establecerse en un solo lugar. Se dedicó a una nueva misión, no la de curar el cuerpo, sino la de entender la mente, los misterios que se escondían detrás de la razón. Se convirtió en un guardián silencioso de historias inexplicables, un hombre que sabía que el mundo era más de lo que la ciencia podía explicar, y que el terror, a menudo, no estaba en la oscuridad, sino en la luz que él, con su ambición, intentaba traer. La historia de Emma Richter, la niña que sobrevivió a la memoria del bosque, se convirtió en una leyenda en Wittenberg, una historia que se contaba en susurros, una advertencia de que el pasado nunca muere. La ciudad, que un día vio marchar el progreso, ahora miraba al bosque con miedo, sabiendo que las sombras de un tiempo antiguo todavía se escondían entre los árboles. Y Elías, el cirujano que se rindió a lo inexplicable, era la prueba viviente de que la ciencia no podía explicarlo todo y que la razón, por poderosa que sea, era frágil ante el poder de lo desconocido. El caso de Emma Richter, al parecer, era la historia de la propia humanidad, luchando por liberarse de un pasado que se negaba a ser olvidado.
Este caso, como muchos otros, nos recuerda que el pasado aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión, y que la línea que separa la fe de la superstición, la razón de lo sobrenatural, es más delgada de lo que imaginamos. Si quieres seguir nuestras próximas investigaciones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un solo capítulo.